Bien, buenos días, estimados alumnos. Estamos nuevamente aquí conectados, pero hemos, si ustedes se fijan, cambiado la ubicación. Ya, eh, de alguna manera se han ido a lo mejor complejizando la situación para hacer nuestras clases y ahora eh, ya no tenemos disponibilidad de sala con tanta facilidad. Así que a lo mejor por algún par de días no vamos a contar con pizarra. Pero bueno, es importante mantenernos activos, mantenernos pensando, mantenernos reflexionando, eh, a la vez obviamente cuidándonos, y eso implica, por ahora al menos, no salir. Esta cuarentena voluntaria en la que hemos entrado, que es importante, dado que el nivel de circulación del virus, como tiende a aumentar, obviamente las personas estamos todos mucho más expuestos a un contagio. Nadie quisiera partir hablando de estas vicisitudes, de esta situación que nos toca vivir, pero hay algo importante. Nos ha tocado vivir juntos. Entonces, es un periodo de la vida en que juntos nos toca vivir acerca de esto. Bien. Eh, bueno, un poco para ambientarlo, les cuento que estoy en mi casa. Lo que ven ustedes allí es mi mini biblioteca, algo que ustedes a lo mejor ya no van a tener en el futuro, porque como todo se ha ido digitalizando, es probable que ya esto de los libros no exista. No exista. Para mí siempre fue un sueño tener una biblioteca y me da mucho gusto tenerla. Pero bueno, cada tiempo, digamos, tiene sus propias riquezas, sus propias virtudes y ustedes encontrarán el suyo. Ahora, ayer les dejé un mensaje. Ese mensaje efectivamente señalaba que hoy día hay un ejercicio. A su vez, yo también estoy probando la utilidad de la plataforma. Es bastante lento el sistema de creación de pruebas, porque hay que ir generando cada pregunta. Es toda una, digamos, dinámica dentro de la plataforma, y eso hace que por ahora yo esté haciendo un ejercicio para ver cómo funciona. Ustedes me van a ayudar porque lo van a ir contestando. Yo dije, por ahora está con tiempos cerrados. Eh, Seguramente se va a devolver una valoración. Es cortita, digamos, son no más allá de 5 preguntas, así que ustedes las van a responder muy sencillamente. Lo importante es que hagan el ejercicio tratando de recordar lo que van oyendo, es decir, tratando de recurrir a la mayor certeza posible, pero que tengan acá dentro de su cabecita, en el fondo, lo que buscamos es ver cuánto conocimiento queda, ¿ya? Y si ustedes se mantienen, esto es como el ejercicio, ¿no? Ahí Dante nos podrá ayudar con sus, a lo mejor, datos sobre el ejercicio y también sobre las dietas, que es importante saberlo y investigar para que se den cuenta que asimismo también el estudio tiene esta dinámica. Hay que estudiar, hay que ejercitar y hay que hacerlo todos los días. No olviden que en algún minuto todo esto que estamos viviendo va a pasar y vamos a tener que salir al mundo a trabajar y a resolver problemas con certeza jurídica. Bien, bueno, dicho esto, ayer habíamos comenzado a analizar el gran tema de la imputabilidad. Aquí estamos hablando, decíamos ayer, de atribuir la conducta de el sujeto al daño producido, o a la inversa, el daño producido, atribuirlo a la conducta de un sujeto. En este caso, los sujetos están determinados. Ya sabemos que tenemos un acreedor y tenemos un deudor, ¿cierto? Por lo tanto, en esta relación, quien debe cumplir una obligación es el deudor, independiente de la categoría que tenga en el contrato, ¿ya? Entonces, ese deudor debe cumplir la obligación. Habíamos dicho que puede hacerlo cumplir voluntariamente, no hay problema. Puede negar que haya incumplido cuando hay discusión acerca de si en verdad se cumplió o no la obligación. Y
La otra posibilidad era que alegara caso fortuito, ¿cierto? Que era lo que veíamos ayer. Bueno, hoy día hay que seguir avanzando en la razón que puede llevar al incumplimiento. ¿Cuál puede ser? Bueno, la que sigue es que efectivamente no haya cumplido y ese incumplimiento se haya debido a la negligencia. ¿Mm? Piensen que la negligencia es desde la más pequeña, como por ejemplo, debo pagar mi cuenta de Falabella los días 5 de cada mes y lo olvidé y es el día 10 y me acuerdo, no he pagado mi cuenta. Bueno, ahí claramente hay negligencia, no hay intencionalidad. No hay intencionalidad, no es que yo quiera a propósito no pagar la cuenta, sino que derechamente me olvide. Bueno, el olvido en materia jurídica tiene en este caso un nombre: descuido, negligencia. ¿Qué tratamiento tiene en este caso la culpa, descuido o negligencia en nuestro sistema jurídico? Es un gran tema, porque la culpa, que es en el fondo el reproche que se hace el propio individuo, inclusive a su negligencia, es un elemento subjetivo. ¿No? Y así partió, por eso la responsabilidad, ¿se acuerdan? Que fue propuesta en sus bases actuales por Domat, este autor francés, decía precisamente que tiene que haber culpa en el sujeto. Y para eso, obviamente, el sujeto tiene que haber actuado con desidia, con descuido, con negligencia. Bueno, este elemento no siempre es fácil de determinar. Piensen que es un elemento incluso que viene desde fuera del derecho. La culpa es propia de, del sistema religioso, del pecado, el individuo que en el fondo infringe la relación con Dios y se mancha, nace esa pecado, que en el fondo es por el propio individuo que falta. ¿Ven? Entonces esta culpa, que es un concepto de orden, como le digo, religioso, viene al mundo jurídico solo descrito como descuido, negligencia, desidia, ¿ya? Bueno, hecho, digamos, esta pequeña o breve historia en términos de la culpa, uno tiene que llegar al código, es decir, tiene que llegar a la norma positiva. Y aquí hay historia también en términos de que el código, nuestro código civil, tiene definición de culpa. Definición que depende del grado de descuido o de negligencia que tenga el individuo. Está en el artículo 44 para que lo vayan revisando, pero este antecedente viene ya desde los autores franceses, entre ellos Potier, que ya postulaban estos distintos niveles que pueden existir en la culpa. ¿Mm? Ahora, si revisan ese artículo, el artículo 44, se van a dar cuenta que existe una culpa grave o lata, una culpa leve y una culpa levísima. Y, sin embargo, hay una expresión que pareciera ser como la regla general, porque cuando se habla de culpa sin otro calificativo, si por ejemplo sin decir culpa lata o culpa levísima, se entiende que la regla es que estemos hablando de culpa leve. La culpa leve está asociada a la diligencia que debe emplear el sujeto normalmente. Ese sujeto en nuestro código, y ya viniendo desde raíz romana, está identificada con el comportamiento del buen padre de familia. El buen padre de familia, cuando actúa cuidadosamente, no incurre en culpa. Y por esa razón se toma que el cuidado que él desempeña es el cuidado que debiera tener todo sujeto, en este caso, al momento de convenir negocios. Y por esa razón entonces es que hay culpa leve cuando no se aplica el cuidado que habría tenido el buen padre de familia. Discusión se puede presentar respecto de qué debemos entender por el buen cuidado del padre de familia. Es una expresión incluso a lo mejor que tiene una componente histórica muy pesada y mucha jurisprudencia ha ido actualizando.
Y de eso, entonces, es que sale este concepto ya un poco más doctrinario, más jurisprudencial, que señala que existe culpa cuando hay descuido o negligencia en el cumplimiento de la obligación o de la ejecución de un hecho. Porque ustedes recuerden que efectivamente siempre el objeto de la obligación puede ser dar una cosa o ejecutar un hecho o no ejecutarlo. En este caso, ambas figuras forman parte del mundo de los hechos y el dar, en este caso, de la obligación de entregar. Bueno, en este caso, entonces estamos hablando que existe culpa, repito, la idea jurisprudencial, doctrinaria, que sería el descuido o negligencia en el cumplimiento de la obligación o de la ejecución de un hecho. Bien, eso es la idea de culpa. ¿Cómo la aterriza el código? En el artículo 44, distinguiendo los grados de negligencia. Entonces, si tenemos un grado de negligencia máximo, es decir, un individuo absolutamente descuidado hasta de lo más mínimo que se le puede exigir a una persona negligente, ese individuo ha incurrido en culpa lata. Se le ha pedido el mínimo de cuidado y ni siquiera ese mínimo lo ha tenido. Por lo tanto, incurre en culpa lata. Esta expresión ustedes pueden haberla escuchado muchas veces cuando hay reproche de los padres, a ustedes mismos, con sus papás, cuando la mamá le dice, lo mínimo que te pido es que me llames, ¿cierto? Sobre todo cuando las mamás están asustadas ahí esperándolo. Entonces, ahí ella está reflejando su máximo reproche, le está diciendo, lo poco que te pedí, lo mínimo que te pedí, no lo cumpliste. Por lo tanto, ahora el castigo es máximo. ¿Ven? Te quedas sin salir, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros estamos frente a lo que el código denomina la culpa lata. Tanto es así la desidia que el propio código dice que podría ser estimado como dolo. ¿Ah? Porque si el individuo, cierto que pasa por una zona donde efectivamente pasan peatones y él circula, supongamos, a una velocidad de 100 o 120 kilómetros, una zona que debe ser de 30, en este caso claramente hay una infracción legal, pero en el fondo uno se pregunta, ¿no se representó ni la más mínima posibilidad de algún posible accidente? Es lo que estamos viviendo, también ha pasado. ¿Ah? ¿Qué pasaría, por ejemplo, o qué va a pasar si una persona infringe una cuarentena? ¿Mm? Se está pidiendo comportamiento mínimo, no salga de su casa. Y la persona, a pesar de eso, sale enferma, sin ningún, digamos, cuidado, y por lo tanto va contagiando. Es decir, va causando un daño. Entonces alguien podría preguntarse en ese caso, para la figura que estamos analizando. Ahora, vayamos al opuesto, el inverso, la culpa levísima. En la culpa levísima, el individuo efectivamente ha impreso a su conducta el máximo de cuidado. Es como decir, estamos frente a un sujeto que de por sí es cuidadoso. Es cuidadoso. Hablan incluso el código de los negocios importantes para decir, es cuidadoso, efectúa y ejecuta todos los actos que corresponden. Pero podemos encontrar incluso en este individuo que es el máximo cumplidor, a veces una pequeña negligencia. ¿Eh? Bueno, cuando ocurre en esa pequeña negligencia, la culpa sería levísima. Pero aquí estamos hablando de un individuo que efectivamente desarrolla el máximo de su conducta. Es decir, es muy aplicado, es muy cuidadoso, es muy diligente, solo ha obrado en un pequeño error. Piensen ustedes que, por ejemplo, en el cumplimiento de un contrato, el individuo llega con el producto, llega con, supongamos, una venta de alimentos. Llega con el alimento, viene el alimento debidamente sellado,
trae a la casa, digamos que es un delivery, trae su máquina para pagar la cuenta, trae sencillo, pero se ha pedido que llegue en 30 minutos y llega en 35 minutos. Entonces, el deudor, en este caso el delivery, ha aplicado el máximo de cuidado teniendo en cuenta todos los elementos que eran necesarios para cumplir bien la obligación, pero ha incurrido en una, de todas maneras, pequeño incumplimiento y por eso se habla de culpa levísima. Si el cliente quisiera ser muy exigente, podría decir, es que yo quería cumplimiento total. Ni siquiera esto lo perdono. Eso es cuando el legislador o el acreedor pide el máximo de diligencia, ¿eh? Pero lo normal es que se le exija el cumplimiento de la obligación de acuerdo con el buen padre de familia. Bien, así que en este primer punto, que es el que estamos analizando la culpa, estamos analizando este artículo 44, debemos entonces tener presente estos 3 grados de culpa que dicen relación precisamente con el grado de diligencia que el individuo debe, es decir, conducta futura, debe imprimir a su actuar. ¿Ya? Ahora, dicho esto, surge entonces la pregunta, ¿cuándo sabemos y de qué modo vamos a saber de qué culpa debería responder el deudor? Porque yo entrego alimentos en un delivery, yo soy abogado y presto servicios como abogado, puede ser que exista una biblioteca que preste libros y la persona que se le ha prestado el libro tiene que cumplir con la obligación de restituirlo. Bueno, en todas estas obligaciones nos surge la pregunta. Entonces, ¿cómo yo sé, deudor, de qué culpa debo responder? Debo responder de la culpa lata grave, culpa, bien digo, o lata. Debo responder de la culpa leve o debo responder de la culpa levísima. Aquí precisamente volvemos al artículo 1547 que desde ya les recomiendo lo manejen muy, muy bien porque contiene varios elementos. Aquí señala que frente a la búsqueda de culpa debemos decidir en beneficio de quién cede el contrato. Partamos por el más simple. Si el contrato conviene a ambas partes, obviamente ambos debemos responder del mismo grado de culpa, culpa leve. Ese es el estándar. Si te interesa a ti, me interesa a mí, nos beneficia a ambos, culpa leve. Pero cambia la figura si efectivamente estamos hablando de que el beneficio es solo para el deudor o el beneficio es solo para el acreedor. Piensen ustedes, por ejemplo, en un contrato como el contrato de comodato. El comodato o préstamo de uso, supongamos la persona que efectivamente va en la biblioteca y pide un libro. En este caso estamos hablando de un contrato que cede en beneficio solo del deudor. En cambio, si yo voy al supermercado y dejo mis cosas en el casillero del supermercado mientras estoy de compra, eso es un contrato de depósito. Allí el único interesado soy yo, que soy el acreedor, soy el único beneficiado con el contrato. Por tanto, en este caso, cuando el acreedor es el beneficiado en el contrato, el deudor solo va a responder de culpa lata. O sea, es decir, aquí se le está pidiendo un mínimo de cuidado porque el beneficiado es el acreedor, así que se le pide un mínimo de cuidado, aplique. ¿Ya? A la inversa, cuando el deudor es el único interesado, entonces se le exige el nivel de negligencia y responde la culpa levísima. Bien, bueno, ahí quedamos entonces solo en este punto. Cerrar diciendo que efectivamente en caso de que haya incumplimiento, al acreedor solo le corresponde probar que existe la obligación, porque es el deudor el que tiene que probar que actuó diligentemente. ¿Qué significa eso? A la luz de lo que dice el 1547, el incumplimiento se presume culpable. Y ahí precisamente la ley lo expresa, dice que corresponde probar la diligencia a aquel que debe emplearla. ¿Y quién es el que la debe emplear? El que debe cumplir con la obligación. ¿Quién debe cumplir con la obligación? Es el deudor.
¿Ven? Entonces, tenerlo presente así, de esta forma, para que podamos entenderlo bien. Ya, dejamos hasta aquí este primer video y que va a ser por hoy día la clase, dado que tenemos este taller y tenemos la clase y con eso hacemos la hora de nuestro día viernes. Siempre la recomendación de cuidarse mucho, estar atento a nuestras clases. Cuando le llegue un correo, preocúpese de efectivamente de entender de qué se trata la información para estar siempre conectados. Recuerden siempre que no debemos dejar de aprender. Este es un desafío para nuestra disciplina personal, pero a su vez también nuestro compromiso solidario con nuestro país, de ser respetuoso de esta cuarentena voluntaria, evitar salir al máximo, cuidar a nuestras personas, a lo mejor que están en una situación de mayor debilidad y aportar con pensamiento positivo, que efectivamente vamos a salir adelante. Bien, así que un abrazo a todos y todas.